El oficial Brandon Hayes tenía 22 meses en el Departamento de Policía de Phoenix, pero su historial ya mostraba un patrón preocupante que nadie quería abordar. Generó 9 quejas en menos de 2 años. Cada una de ellas involucraba a mujeres de color cuestionadas en espacios donde Hayes no creía que pertenecieran. Una tarde abrasadora en Scottsdale, ese patrón le costaría a la ciudad $6.700.000 y pondría fin a su carrera de manera espectacular. La mujer en el coche era la agente especial Nicole Foster, una veterana de 14 años del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Vivía en el lujoso edificio de apartamentos frente al cual estaba estacionado Hayes. Acababa de regresar del gimnasio. Estaba sentada en su Mercedes, legalmente estacionado, revisando su teléfono antes de entrar. Pero el oficial Hayes vio a una mujer negra en un coche caro en un vecindario acomodado y decidió que algo debía estar mal. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás viendo? Si esta es tu primera vez aquí, por favor, haz clic en ese botón de suscribirse. Historias como estas necesitan ser compartidas y tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdades. Scottsdale, Arizona, una ciudad conocida por sus tiendas exclusivas, resorts de golf y algunas de las propiedades inmobiliarias más caras del suroeste, el tipo de lugar donde los BMW y Mercedes bordean las calles, donde los edificios de apartamentos tienen servicio de ballet y piscinas en la azotea. Eran las 3:30 de la tarde de un jueves de septiembre. La temperatura era de 104 grados Fahrenheit, el tipo de calor que hace que el asfalto brille y el aire acondicionado sea una necesidad. La agente especial Nicole Foster llevaba 14 años en la ATF, 14 años investigando tráfico de armas de fuego, violencia de pandillas y casos de explosivos en todo el suroeste. Había trabajado en operaciones encubiertas que desmantelaron redes ilegales de armas, moviendo armas de Arizona a México. Había coordinado con la Policía Federal Mexicana en investigaciones de tráfico transfronterizo. Testificó en tribunales federales 31 veces. Su trabajo había resultado en más de 200 condenas penales. Su tasa de cierre de casos se encontraba entre las más altas de la división de campo de Phoenix. Esa tarde había terminado un entrenamiento en su gimnasio a 3 cuadras de su apartamento. Llevaba ropa deportiva, leggings negros, una camiseta sin mangas gris, el pelo recogido. Había regresado a su edificio en su Mercedes clase E plateado, un coche que había ahorrado 3 años para comprar. Se había estacionado en su plaza asignada en el lote de residentes. Estaba sentada, con el aire acondicionado encendido, revisando correos electrónicos del trabajo en su teléfono personal antes de subir a ducharse. Nada ilegal, nada sospechoso, solo una agente federal terminando su rutina de la tarde. Nicole tenía 38 años. Había crecido en el sur de Phoenix, hija de una madre soltera que trabajaba 2 empleos para mantenerlas con techo y comida. Se pagó sus estudios en la Universidad Estatal de Arizona, trabajando noches en un centro de llamadas. Se graduó con honores en justicia criminal, se presentó a la ATF directamente después de la universidad y fue aceptada después de una rigurosa investigación de antecedentes y una evaluación psicológica. Había pasado 6 meses en el Centro Federal de Capacitación de Aplicación de la Ley en Georgia. Se destacó en entrenamiento de armas de fuego, operaciones tácticas y procedimientos de investigación. Su carrera se había basado en la competencia y la determinación. Se había ganado cada ascenso, cada felicitación, cada asignación. Era propietaria de su apartamento sin deudas después de años de ahorro. Conducía un coche que había pagado en efectivo. Había construido una vida de la que su madre estaba orgullosa. Una vida que demostraba que se podía escapar de la pobreza a través de la educación y el servicio. Pero para el oficial Brandon Hayes, nada de eso importaba. Todo lo que veía era a una mujer negra que, en su opinión, no podía pertenecer a ese vecindario. El oficial Brandon Hayes llevaba 22 meses en la policía de Phoenix. Su desempeño en la academia había sido marginal. Había tenido dificultades con el entrenamiento de desescalada.
Sus instructores notaron una tendencia a ver las situaciones como confrontacionales incluso cuando no lo eran. Apenas aprobó su evaluación psicológica. El examinador había señalado preocupaciones sobre problemas de autoridad y sesgos raciales, pero recomendó que se le diera una oportunidad con supervisión cercana. Esa supervisión cercana nunca se materializó. Hayes fue asignado a un distrito de patrulla en el norte de Phoenix y Scottsdale, una de las áreas más acomodadas de la ciudad. Su oficial de entrenamiento lo aprobó después del periodo mínimo requerido, señalando que Hayes era entusiasta pero necesitaba mentoría continua. La mentoría nunca ocurrió. Hayes fue liberado a patrulla en solitario y las quejas comenzaron casi de inmediato. La primera queja llegó 3 meses después de su trabajo en solitario. Hayes había detenido a una mujer latina cargando comestibles en su SUV Lexus frente a Whole Foods. Exigió pruebas de que el vehículo era suyo. Ella era la propietaria. Tenía el registro. Presentó una queja. Asuntos Internos la revisó. Hayes afirmó que el vehículo coincidía con un informe de coche robado. No coincidía. La queja se cerró con asesoramiento. La segunda queja provino de una mujer asiática trotando por una comunidad cerrada. Hayes la había detenido, cuestionado por qué estaba allí y pedido ver su identificación. Ella vivía allí. Era cardióloga. Presentó una queja. Asuntos Internos la revisó. Hayes dijo que parecía perdida. La queja se cerró con requisitos de capacitación adicional. El patrón continuó. Una mujer negra esperando en su coche fuera de una escuela privada. Hayes la acusó de vigilancia. Estaba recogiendo a su sobrino. Otra queja, una mujer india sentada en un banco en una plaza comercial. Hayes cuestionó su presencia. Estaba esperando a su marido. Otra queja, una mujer de Oriente Medio fotografiando arquitectura en el centro. Hayes la detuvo por actividad sospechosa. Era una fotógrafa profesional en una asignación. Otra queja. 9 quejas en 22 meses. 9 mujeres de color. 9 situaciones en las que Hayes asumió actividad criminal basándose únicamente en la raza y el entorno. Y 9 veces, Asuntos Internos cerró los casos con advertencias, asesoramiento o requisitos de capacitación, pero sin consecuencias reales. Hayes permaneció en patrulla. Sus supervisores sabían del patrón. Lo discutieron en privado, pero no lo apartaron del campo. No le ordenaron un reentrenamiento intensivo. No lo pusieron en licencia sin sueldo a la espera de una reevaluación psicológica. Simplemente siguieron cerrando quejas y esperando que mejorara. No lo hizo. Esa tarde de jueves, Hayes estaba conduciendo por Scottsdale en patrulla de rutina. Había respondido a una colisión menor antes. Había emitido 2 multas por exceso de velocidad. Ahora estaba recorriendo un complejo de apartamentos de lujo, buscando infracciones de estacionamiento o actividades sospechosas. Pasó por el lote de residentes y vio a Nicole Foster sentada en su Mercedes, una mujer negra en un coche de lujo en un edificio donde el alquiler mensual comenzaba en $3,000. La mente de Hayes no procesó a una residente revisando su teléfono. Procesó a una sospechosa de robo de vehículo, alguien que usaba un coche robado, alguien que necesitaba ser investigado. Entró al lote y se estacionó detrás del Mercedes de Nicole, bloqueándola. ¿Crees que los oficiales perfilan basándose en suposiciones sobre quién puede permitirse vivir en áreas ricas? Deja tu respuesta abajo. Nicole notó el coche patrulla en su espejo retrovisor. Vio a Hayes salir y acercarse a la ventana del conductor. Había sido agente federal el tiempo suficiente para saber cuándo algo estaba a punto de salirse de control. Bajó su teléfono. Mantuvo sus manos visibles en el volante. Esperó. Hayes se acercó y golpeó su ventana con el nudillo. Nicole presionó el botón para bajarla a la mitad. «Disculpe», dijo con calma. «Estoy estacionada legalmente. ¿Hay algún problema?» Hayes se inclinó un poco, sus gafas de sol reflejando su rostro. «Este es solo estacionamiento para residentes. Usted no vive aquí». Nicole mantuvo su voz neutral. «De hecho, sí.
ese es mi edificio, justo ahí. Señaló hacia la entrada a 20 yardas de distancia. Hayes miró el edificio, luego de vuelta a ella. No lo creo. Déjeme ver su identificación y el registro del vehículo. ¿Puedo preguntar de qué se trata esto? Estoy estacionada en mi plaza asignada. Vivo en la unidad 412. Identificación y registro. Entonces, Nicole sintió el peso familiar instalándose sobre ella. La presunción de culpabilidad, la incredulidad automática, el rechazo a aceptar su palabra. Lo había experimentado innumerables veces en su vida, pero nunca de un oficial de policía en su propio estacionamiento. «Oficial», dijo con cuidado. «Soy agente federal, ATF, y sí, vivo aquí». La expresión de Hayes no cambió. «Claro que sí, salga del vehículo». Y ahí estaba, el momento en que el prejuicio superó la evidencia. El momento en que las credenciales de una mujer negra no significaron nada porque no encajaban en la imagen mental de Hayes de quién podía vivir en apartamentos de lujo. Nicole tomó una decisión, sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Estoy documentando esta interacción. Me ha ordenado salir de mi vehículo sin motivo. Soy una agente federal estacionada legalmente en mi propio complejo de apartamentos. Baje el teléfono y salga del vehículo. No, tengo derecho a grabar esto y no saldré sin que me explique su sospecha razonable». El rostro de Hayes se sonrojó. Su mano se movió hacia su cinturón de servicio. «Dije que saliera». Nicole mantuvo el teléfono firme, apuntando a Hayes a través de la ventana. «Oficial Hayes, número de placa visible en su uniforme, 21 de septiembre, 3:32 p.m. Ha detenido a una agente federal de la ATF en su residencia sin justificación legal». Una mujer que caminaba hacia su coche cercano se detuvo a observar. Ella también estaba grabando. Reconocía a Nicole por eventos del edificio. Habían hablado junto a la piscina el fin de semana pasado. «Oficial», llamó la mujer. «Esa es Nicole. Ella vive aquí. ¿Qué está pasando?» Hayes se giró hacia ella. «Señora, esto no le concierne. Siga su camino». «Sí me concierne. Usted está acosando a mi vecina. Estoy realizando una investigación sobre qué. Ella está sentada en su coche en su propio lugar de estacionamiento». Hayes se volvió hacia Nicole, frustrado ahora. «Última oportunidad. Salga o la sacaré». La capacitación de Nicole entró en acción. Sabía cómo desescalar, sabía cómo documentar, sabía cómo protegerse legalmente. «Oficial Hayes, voy a alcanzar mis credenciales. Están en mi bolsa de gimnasio en el asiento del pasajero. Le estoy diciendo lo que voy a hacer antes de hacerlo». Mantenga sus manos donde pueda verlas. Están donde usted puede verlas. Nicole alcanzó lentamente el asiento del pasajero y sacó su bolsa de gimnasio. La abrió y sacó sus credenciales de la ATF. Las sostuvo hacia la ventana. «Agente especial, Nicole Foster, División de Campo de Phoenix de la ATF, número de placa aquí mismo. Llevo 14 años en el buró. Este es mi coche, registrado a mi nombre. Este es mi edificio de apartamentos, donde he vivido durante 3 años, y usted me ha detenido sin ninguna razón legal». Hayes apenas miró las credenciales. Podrían ser falsas. La vecina que seguía grabando habló de nuevo. «Oficial, esas son reales. Nicole es una agente federal. Todos en este edificio la conocen. Necesita llamar a su supervisor». Hayes la ignoró. Agarró la manija de la puerta del coche de Nicole. «Salga ahora». Nicole mantuvo su voz firme a pesar de la ira que crecía en su interior. «Si abre esa puerta, está asaltando a un agente federal. No me estoy resistiendo. No estoy huyendo. Simplemente me niego a una orden ilegal». Hayes abrió la puerta de golpe. ¿Deberían los oficiales enfrentar cargos criminales por negarse a verificar credenciales federales? Déjame saber lo que piensas. Aquí es donde todo se aceleró más allá del control de Hayes. En el momento en que abrió esa puerta, pasó de detención ilegal a agresión a un oficial federal. La vecina de Nicole había llamado al 911. La seguridad del edificio estaba en camino y el teléfono de Nicole capturaba cada segundo. Nicole permaneció sentada, con sus credenciales aún sostenidas.
Acaba de agredir a un agente federal por cámara. Espero que su carrera valiera la pena. Hayes extendió la mano para agarrarla del brazo. Salga del vehículo. Nicole retiró el brazo. No me toque. Estoy llamando a mi supervisor ahora mismo. Cambió a la aplicación de su teléfono y marcó. Sonó 2 veces antes de que el agente especial a cargo Thomas Rodríguez respondiera. Rodríguez. Tom, soy Foster. Estoy siendo detenida por un oficial de la policía de Phoenix en el estacionamiento de mi apartamento. Se niega a verificar mis credenciales y acaba de abrir la puerta de mi coche. Necesito a alguien aquí ahora mismo. La voz de Rodríguez se agudizó de inmediato. ¿Dónde estás? Dirección de Scottsdale. La dirección. Mi edificio. Estoy grabando la interacción. No se mueva. No se involucre. Estoy enviando a 2 agentes y notificando inmediatamente al mando de Phoenix. Hayes escuchó toda la conversación. Su rostro había pasado de sonrojado a pálido. La confianza se estaba desvaneciendo al darse cuenta de la realidad. Llegó un guardia de seguridad del edificio. ¿Cuál es el problema aquí, oficial? Hayes se giró hacia él. Estoy investigando un vehículo sospechoso. El guardia miró a Nicole y sonrió. Agente Foster, ¿está investigando a la agente Foster? Ella vive aquí. Ella está en la junta directiva de nuestra asociación de residentes. Hayes no respondió. Su radio crepitó. Se estaba despachando a un supervisor. Múltiples unidades respondían. Agentes federales estaban en camino. La situación que había creado con su prejuicio ahora se estaba convirtiendo en una crisis departamental. 2 residentes más se habían detenido a observar. Ambos estaban grabando. Ambos reconocieron a Nicole. Uno era un capitán retirado de la policía de Phoenix que vivía en el 6º piso. El capitán retirado se acercó. Oficial, soy el capitán Davis, retirado de la policía de Phoenix. Conozco personalmente al agente Foster. Vive aquí desde hace años. Debe terminar esto inmediatamente y disculparse. Hayes finalmente encontró su voz. Tengo sospecha razonable. Usted tiene prejuicio. Davis lo interrumpió. No sospecha, prejuicio, y está siendo documentado por 6 personas ahora mismo. Nicole permaneció en su coche, el motor aún encendido, el aire acondicionado todavía funcionando, el teléfono todavía grabando. Su supervisor le había dicho que no se moviera, así que no lo hizo. Simplemente se sentó allí documentando cómo el oficial Hayes destruía su propia carrera en tiempo real. 3 vehículos de la policía de Phoenix llegaron en cuestión de minutos. La primera en bajar fue la sargento María Santos, una veterana de 19 años que había construido su reputación sobre relaciones comunitarias y rendición de cuentas. Vio la escena y comprendió de inmediato lo que había sucedido. Había revisado el expediente de quejas de Hayes 2 semanas antes y había recomendado que se le pusiera en licencia administrativa a la espera de reentrenamiento. Su recomendación había sido ignorada. Hayes llamó Santos bruscamente. Apártese del vehículo. Sargento, detuve un vehículo sospechoso. Esa es la agente Foster, ATF. Ella vive aquí y usted acaba de crear un incidente federal. Santos caminó hacia el coche de Nicole. Agente Foster, soy la sargento Santos. Le pido disculpas por esta situación. ¿Puedo ver sus credenciales? Nicole se las entregó por la ventana. Santos las examinó cuidadosamente. Luego miró el edificio, la señal de estacionamiento asignado, la pegatina de registro en el parabrisas de Nicole que coincidía con el complejo de apartamentos. Se volvió hacia Hayes, su voz fría con furia controlada. Detuvo a un agente federal en su propio estacionamiento. Parecía sospechosa, parecía negra, interrumpió Santos. Eso es lo que quiere decir. Y lo ha hecho 9 veces. 9 quejas en 22 meses, todas mujeres de color, todas en situaciones en las que asumió que no pertenecían. Hayes comenzó a responder, pero Santos levantó la mano. No, simplemente no. Entrégueme su placa y arma. 2 vehículos de la ATF entraron en el lote. El agente especial a cargo, Rodríguez, bajó con otro agente. Caminó directamente hacia el coche de Nicole. «Foster, ¿estás bien?»
Físicamente sí, profesionalmente furiosa. Rodríguez asintió. Nos encargaremos de esto. Se volvió hacia la sargento Santos. Soy S.A.C. Rodríguez, ATF Phoenix. La agente Foster es una de mis mejores agentes. Ha trabajado en casos que han salvado vidas y su oficial acaba de agredirla por cámara frente a múltiples testigos. La expresión de Santos mostraba su completa concordancia. Está siendo retirado del servicio de inmediato. La policía de Phoenix presentará un informe completo y cooperará completamente con cualquier investigación federal. Presentaremos cargos, dijo Rodríguez en voz baja. Esto no es solo una mala parada, esto es agresión a un oficial federal. La pequeña multitud de residentes observó cómo Hayes entregaba su placa y arma. Sus manos temblaban. Su rostro se había puesto gris. El peso total de lo que había hecho finalmente lo estaba golpeando. La seguridad del edificio había obtenido las imágenes de la cámara del estacionamiento. El capitán retirado estaba dando una declaración de testigo. La vecina de Nicole estaba enviando su video a Santos. La evidencia era abrumadora y condenatoria. Nicole finalmente salió de su coche, su teléfono aún en la mano, sus credenciales todavía visibles. Miró directamente a Hayes. Oficial Hayes, trabajo para mantener esta ciudad segura. Investigo a traficantes de armas que arman pandillas y carteles. He arriesgado mi vida por esta comunidad y usted me ha tratado como a una criminal en mi propio hogar porque no podía imaginar a una mujer negra viviendo aquí. Hayes miró al suelo. No tenía respuesta, ni excusa, ni defensa. Nicole se volvió hacia Rodríguez. Quiero una investigación completa, cargos federales, y quiero saber cómo un oficial con 9 quejas pudo seguir patrullando. Tendrá todo eso, prometió Rodríguez. ¿Por qué algunos oficiales ven a las mujeres negras exitosas como imposibles en lugar de logros? Comenta tus pensamientos. A las 6 de la tarde, la historia se estaba extendiendo por los canales de aplicación de la ley. A las 9 de la noche estaba en las noticias locales. A medianoche se había vuelto nacional. Agente de la ATF detenido en el estacionamiento de su propio apartamento. Policía de Phoenix agrede a agente federal por estar sentada en su coche siendo negra. El video muestra al oficial negando credenciales, forzando la puerta a abrirse. Se esperan cargos federales por agresión a agente de la ATF. Los titulares capturaron la absurdidad y la indignación. Una agente federal condecorada, 14 años de servicio, sentada en su propio lugar de estacionamiento, tratada como una criminal por un oficial que había acumulado 9 quejas en menos de 2 años y no enfrentó consecuencias reales hasta que agredió a alguien con respaldo federal. La ATF emitió un comunicado en cuestión de horas. La agente especial Nicole Foster es una agente ejemplar que ha dedicado su carrera a la seguridad pública. La conducta mostrada por el oficial Hayes fue inaceptable y criminal. Estamos coordinando con el Departamento de Policía de Phoenix y perseguiremos cargos federales por agresión a un oficial federal. La declaración del Departamento de Policía de Phoenix vino después. Somos conscientes del incidente de hoy que involucra a uno de nuestros oficiales y a un agente de la ATF. El oficial Hayes ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de investigación. Tomamos este asunto con la máxima seriedad y cooperaremos plenamente con las autoridades federales. El alcalde de Phoenix llamó personalmente a los líderes de la ATF para disculparse. El jefe de policía visitó la oficina de campo de Nicole al día siguiente para entregar una disculpa formal en persona. Pero las disculpas no deshacen las violaciones, no borran el momento en que una agente federal tuvo que defender su derecho a existir en su propio hogar. Abogados de derechos civiles contactaron a Nicole en 24 horas. El caso era extraordinario. Un agente federal con credenciales impecables. Un oficial con 9 quejas previas que mostraban un patrón claro. Agresión por cámara desde múltiples ángulos. Testigos, incluido un capitán de policía retirado. Grabaciones de cámaras corporales que mostraban todo. Esto no solo era ganable, esto era un hito en derechos civiles. La demanda nombró al oficial Brandon Hayes,
a los supervisores que habían ignorado su patrón de quejas y al Departamento de Policía de Phoenix. Las reclamaciones eran extensas y condenatorias: detención ilegal sin sospecha razonable, perfilamiento racial y discriminación, agresión y batería, violación de derechos civiles federales, encarcelamiento falso, imposición intencional de angustia emocional, falta de capacitación, supervisión y disciplina de oficiales con quejas de prejuicio, indiferencia deliberada al patrón de discriminación. Los abogados de la ciudad de Phoenix revisaron todo: los videos, las grabaciones de cámaras corporales, las 9 quejas previas, la escasa formación de Hayes, las recomendaciones del sargento Santos que fueron desestimadas, la declaración del capitán retirado, el impecable historial de 14 años de Nicole. La conclusión fue rápida y definitiva: este caso no podía ser defendido, ni ante un jurado, ni en un tribunal federal, ni con estas pruebas. Phoenix llegó a un acuerdo 14 meses después. Pagaron a la agente especial Nicole Foster la mayor indemnización en la historia de Arizona por perfilamiento racial por parte de las fuerzas del orden. El dinero provino de los contribuyentes, el mismo público al que Nicole había dedicado 14 años a proteger, pero que no la protegió a ella de un oficial cuyo sesgo había sido documentado 9 veces antes de que se fijara en una agente federal. El oficial Brandon Hayes fue despedido 9 semanas después del incidente. Su carta de cese fue exhaustiva y definitiva. El oficial Hayes demostró un patrón sostenido de perfilamiento racial documentado a través de 9 quejas durante 22 meses. Su detención y agresión a la agente especial Foster carecieron de justificación legal y estuvieron motivadas por prejuicios raciales. Su negativa a verificar credenciales federales legítimas demostró un desprecio deliberado por los procedimientos adecuados. Su uso de la fuerza física contra un agente federal constituyó agresión y conducta delictiva. Su empleo se da por terminado de inmediato. Se le prohíbe permanentemente el reempleo con el Departamento de Policía de Phoenix o cualquier agencia afiliada. El nombre de Hayes ingresó al Índice Nacional de Desertificación. Su carrera en las fuerzas del orden terminó a los 24 años. Nunca volvería a llevar una placa, ni en Arizona, ni en ningún estado. El sindicato se negó a representarlo tras revisar los videos. Los fiscales federales lo acusaron de agresión a un oficial federal. Se declaró culpable para evitar el juicio. Recibió 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y un historial penal permanente. Hayes emitió una declaración a través de su abogado: cometí serios errores de juicio que resultaron en daño a la agente especial Foster. Permití que el sesgo anulara mi entrenamiento y no actué con el profesionalismo esperado de las fuerzas del orden. Asumo toda la responsabilidad y me disculpo ante la agente Foster, la ATF y la comunidad. La disculpa no significó nada. El daño era permanente. Los 3 supervisores que desestimaron las recomendaciones de retirar a Hayes de patrulla fueron sancionados. 1 fue degradado, 2 fueron transferidos. Ninguno fue despedido a pesar de su papel en permitir que el patrón de Hayes continuara hasta que se fijara en una agente federal. La policía de Phoenix se enfrentó a un escrutinio sin precedentes. ¿Cómo había sobrevivido Hayes a 9 quejas? ¿Porque no se había seguido la recomendación del sargento Santos? ¿Qué formación existía para abordar a los oficiales con sesgos documentados? ¿Quién estaba revisando los patrones de quejas antes de que escalaran a agresiones? El Departamento de Justicia abrió una investigación exhaustiva sobre el manejo de las quejas de discriminación por parte del Departamento de Policía de Phoenix. Se asignaron monitores federales durante 3 años. Se ordenaron y rastrearon amplias reformas: destino automático a tareas de oficina tras 2 quejas fundamentadas de sesgo, reevaluación psicológica obligatoria tras 3 quejas, cese tras 4 quejas fundamentadas sin apelación, seguimiento en tiempo real de todas las detenciones con análisis demográfico, informes públicos trimestrales sobre patrones de quejas, Junta de Revisión Civil Independiente con autoridad para el cese,
supervisores responsabilizados por ignorar recomendaciones sobre oficiales problemáticos. La agente especial Nicole Foster testificó ante el Consejo de la ciudad de Phoenix. Su testimonio fue medido, poderoso y devastador. He pasado 14 años investigando criminales. He testificado en tribunales federales docenas de veces. Me han disparado, amenazado. He trabajado en operaciones encubiertas donde mi vida dependía de mi entrenamiento y juicio. Y nada de eso importó al oficial Hayes. Todo lo que vio fue una mujer negra en un lugar donde decidió que yo no podía estar. No basándose en pruebas, basándose en prejuicios, basándose en la suposición de que las personas que se parecen a mí no conducen Mercedes ni viven en apartamentos de lujo. Ese sesgo me puso en peligro en mi propia casa, y si no hubiera sido un agente federal con recursos y respaldo institucional, probablemente sería solo otra queja que se cerró con una advertencia. Hizo una pausa. Su voz bajó, pero se intensificó. 9 mujeres vinieron antes que yo. 9 mujeres que se quejaron del oficial Hayes. 9 veces su departamento tuvo la oportunidad de removerlo antes de que escalara a agresión. 9 veces eligieron protegerlo a él en lugar de proteger a la comunidad. Y tuvo que agredir a una agente federal antes de que alguien se lo tomara en serio. Piensen en lo que eso significa. Piensen en el mensaje que envía. La sala del consejo guardó silencio. Varios miembros tenían lágrimas visibles. El jefe de policía miró al suelo. El gerente de la ciudad tomaba notas furiosamente. Nicole utilizó una parte significativa de su indemnización para establecer una fundación de apoyo a mujeres de color en las fuerzas del orden. Quería crear programas de mentoría, fondos de becas y redes de apoyo. Quería que la próxima generación tuviera el respaldo que ella no tuvo, que se vieran a sí mismas en puestos de autoridad, que supieran que pertenecían independientemente de quién lo cuestionara. El incidente la cambió. Todavía trabajaba en la ATF, seguía investigando el tráfico de armas, seguía sirviendo a su comunidad, pero era más cautelosa ahora, más consciente, más alerta a cómo era percibida. La confianza despreocupada de moverse por el mundo sin esperar ser objeto de perfilamiento, eso se había ido. Hayes se lo había robado. Le resentía, pero se negó a dejar que eso la detuviera. ¿Deberían los oficiales, con múltiples quejas de sesgo, ser excluidos permanentemente de las fuerzas del orden? Háganmelo saber en los comentarios. Esto no fue solo sobre una detención errónea. Se trata de lo que sucede cuando los sistemas protegen a los oficiales con sesgos documentados hasta que se fijan en alguien lo suficientemente poderoso como para defenderse. El oficial Brandon Hayes no se volvió de repente sesgado cuando vio a Nicole Foster. Había estado perfilando a mujeres de color durante casi 2 años. 9 quejas, 9 mujeres diferentes, 9 situaciones en las que asumió criminalidad basándose en la raza y el entorno, y cada vez el sistema le dio otra oportunidad. Más entrenamiento, más consejería, más advertencias, pero sin consecuencias reales, sin remoción de la calle, sin ayuda psicológica obligatoria, sin reconocimiento de que el patrón significaba algo serio. Así que Hayes siguió patrullando, siguió perfilando, siguió violando derechos hasta que cometió el error de fijarse en una agente federal con 14 años de servicio y respaldo institucional. Las 9 mujeres antes de Nicole no tenían ese respaldo. Presentaron quejas que fueron cerradas. Experimentaron la violación y siguieron adelante porque el sistema les decía que el comportamiento de Hayes estaba siendo abordado. Pero no lo estaba. Se estaba documentando e ignorando. Así funciona el sesgo sistémico. Protege a los oficiales hasta que el costo de la protección se vuelve demasiado alto. Hasta que alguien con recursos y credenciales fuerza la rendición de cuentas, hasta que el acuerdo de la demanda amenaza el presupuesto. La carrera de Brandon Hayes ha terminado. Eso es justicia. Phoenix pagó $6.700.000. Esa es la rendición de cuentas.
Los supervisores que lo permitieron fueron sancionados. Esa es la consecuencia. Pero nada de esto deshace la violación. Nada de esto restaura la sensación de seguridad de Nicole en su propio hogar. Nada de esto devuelve el simple derecho a sentarse en su coche sin tener que defender su existencia. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? Los departamentos finalmente remueven a los oficiales después de 2 quejas fundamentadas en lugar de esperar a 9. Finalmente responsabilizan a los supervisores cuando ignoran las recomendaciones de remoción. Finalmente aceptan que el reconocimiento de patrones es una alerta temprana, no una molestia burocrática. Porque si no, arreglamos el sistema que le dio a Brandon Hayes 9 oportunidades para cambiar, si no abordamos las suposiciones que le enseñaron que las mujeres negras exitosas son imposibles en lugar de una realidad, entonces solo estamos esperando al próximo oficial, a la próxima víctima, al próximo acuerdo multimillonario que no cambia nada sobre la cultura que creó el problema. Comenta si crees que cualquier oficial con 3 quejas de sesgo fundamentadas debería ser desertificado permanentemente sin excepciones, y si crees que historias como esta merecen atención. Si piensas que la rendición de cuentas requiere visibilidad y la reforma comienza con la conciencia, entonces dale a ese botón de suscribirse, porque seguiremos exponiendo estos patrones, seguiremos exigiendo lo mejor, seguiremos luchando por comunidades donde los agentes federales puedan sentarse en sus coches sin ser agredidos, donde las mujeres de color puedan existir en barrios acomodados sin ser cuestionadas, donde tus credenciales y logros importen más que tu color de piel. Esto no es solo sobre un oficial o un agente, se trata de todos nosotros y del sistema que estamos dispuestos a tolerar.